a este episodio número 4. Mi nombre es la licenciada Ginerva Miranda. Y el mío, la licenciada Melissa Figueroa. Y esto es Acláralo Podcast. Hoy vamos a estar hablando en Arroz y Habichuela sobre lo que es la patología del habla, lenguaje y alimentación. Y si escucharon bien, el área de alimentación es un área que también como patólogas del habla podemos trabajar. Sí, y que muchas personas, ¿verdad? Pues trabajan o a veces no lo trabajan. ¿Qué áreas trabajamos? ¿Qué áreas trabaja Melissa? ¿Qué áreas trabajo yo? No por todas las áreas, ¿verdad? Que vamos a estar hablando en este episodio los trabaja un patólogo del habla, ¿verdad? Correcto. Porque no, como volvemos a decirlo, creo que lo decimos en todos los episodios, no lo sabemos todo. Habla y lenguaje abarca muchísimo y eso yo lo entendí cuando empezamos a ¿verdad? Estudiar la maestría, que decía, ay, eso es sentarnos a jugar con el niño, que es lo que muchos piensan. Es lo que se ve de afuera. Exacto. Ellos entran y eso es a jugar y a jugar, pero hay mucho más allá, adentro. Cuando empezamos a estudiar la anatomía de la también. cara, de la laringe, todo eso, ahí fue que yo dije, esto está... No es tan fácil no es como tan se ve. fácil. Tan sencillo. Así que vamos a comenzar a hablar, ¿verdad? De ¿Qué es la patología del habla? ¿Qué Vamos es a la empezar patología? con eso. Sí. En Arroz y Habichuela, para ti, ¿qué es la patología del habla? Patología del habla es busco un niño, ¿verdad? Llega un niño o un adulto, evalúo, presento diagnóstico y le presento el tratamiento, la terapia que le vamos a estar dando. Correcto. Y en Arroz y Habichuela, patología es buscar la raíz de un problema. Ajá, eso Y es. nosotras nos especializamos en buscar la raíz de problemas en habla, lenguaje y alimentación. En habla, lenguaje y alimentación hay diferentes escalones, pudiéramos desarrollarlo así. Si quieres, Ginny, habla tú sobre el habla. Y no, entonces vamos a hablar sobre también, ¿verdad? Ahora que hablaste de lo de la raíz, porque habla y lenguaje no tiene una causa en específico. O sea, no es que tú buscas en internet qué causa que el niño no pueda hablar. Exacto. O sea, no hay una causa. Nosotros vamos a ir como despellejando, ¿verdad? Todas esas áreas, vamos a ir refiriendo a diferentes especialistas para llegar a una sola conclusión. Yo siempre digo, no hay una conclusión. Audiología está bien, neurología está bien, neuropsicólogo está bien, psicología está bien, ocupacional está bien, físico estoy bien. Es falta de estimularidad, que es lo que no ¿verdad? Representa a veces el niño. Y eso, ¿verdad? Pues los padres no lo saben todo. Yo sé que, ¿verdad? Los papás y mamá dan lo máximo, pero a veces necesitamos esa ayuda para que el niño pueda desarrollar diferentes áreas, porque a veces papá y mamá no es que lo están haciendo mal, eso jamás. Simplemente necesitan esas herramientas para poder trabajarlo. Exacto. No se dejen llevar por Google. En Google te dan millones de respuestas por qué mi bebé no está hablando, por qué mi bebé no está comiendo. Google no es la fuente ideal, te puede dar millones de respuestas, pero recuerda que tu niño, cada niño es diferente y pueden ser diferentes factores por los cuales tu niño o tu niña no está desarrollando cierta destreza. Así que siempre busquen un especialista y le vamos hoy a explicar en Arroz y Habichuela qué áreas como patólogas del habla podemos trabajar en general. Sí. En habla, ¿verdad? Que es lo que es el habla como tal, trabajamos lo que es el área oral motor y para mí eso es un área sumamente importante. En la parte oral motor nosotros vamos a verificar la boca. Vamos a abrir boca, vamos a ver cómo está la lengua, cómo están los dientes, cómo está la mandíbula, cómo están esos labios, porque necesitamos todos esos movimientos estén coordinados para poder hacer el proceso de hablar. Claro. Y eso es bien importante porque si nosotros tenemos alguna debilidad en nuestra boca, de nada vale, ¿verdad? Que estemos diciendo. O alguna deficiencia, un paladar estrecho. Y es algo que yo siempre le digo, tanto a mis terapistas como tanto a los padres, que ¿verdad? Que vienen a veces con, ay, es que mi niño dice mucho vocabulario, pero no lo entiendo. Ok, pues vamos a ver qué está pasando dentro de esa boca. ¿Por qué? Porque yo puedo tener a un niño enseñándole imágenes todo el tiempo, dime bola, dime esto, dime lo otro, pero si el niño no puede tener un cierre labial adecuado, jamás lo va a decir. Claro. O no puede alzar esa lengua. Porque por imitación, o sea, jamás lo va a decir si no está viendo cómo es que tú estás haciendo el movimiento para poder realizarlo. Así que eso para mí es una área sumamente importante y es la primera que yo siempre evalúo. Sí, definitivo. Oral motor es verificar esa área de la boca. Si el niño no se deja,
¿verdad? Porque hay niños que no se dejan tratar la boca, porque hay niños que, ¿verdad?, que tienen malas experiencias con el dentista, o rápido nos ponemos los guantes y tú ves que se aíslan. Eso tienes que evaluarlo durante el área de juego, porque tú lo vas a ir observando, ¿verdad? Vamos a darle un besito al muñeco y ya estamos evaluando si el niño, ¿verdad?, puede protruir sus labios o puede cerrar sus labios. Dándole, ¿verdad?, algo de tomar para que veas cómo se cierra labial. Así que son muchas maneras de cómo evaluarlo. No tan solo, ¿verdad?, pues, abre la boca, vamos a mirar. No. Ay, el muñeco sacó, el osito sacó la lengua, saca la lengua. Déjame ver cómo tú sacas la lengua. ¿Cómo el león hace? O sea, que son muchas áreas que lo podemos utilizar para poder hacer el proceso de una evaluación oral motora. Otra área, ¿verdad?, también es la parte de voz. Vamos, la parte de voz también esa área es muy importante cuando vemos tanto niños, ¿verdad?, como adultos con una voz ronca. Que un niño tenga la voz ronca no es normal y eso es bien importante. Un volumen bien alto o bien bajo no es normal. Hay que verificar, ¿verdad? Pues si el niño grita mucho, pues entonces hay que ayudarlo e intentar a que ese niño pueda moderar el tono de su volumen de voz para poder ayudarlo, porque si un niño sigue con esa voz tan ronca, puede afectar sus cuerdas vocales. Claro. Así que nosotros no vemos las cuerdas vocales, referimos al ENT, ¿verdad? Para que nos diga qué es lo que vio ahí dentro y nosotros poderlo trabajar, porque trabajamos la calidad de la voz. Exacto. Eso es bien importante. Igual los que tengan esfuerzo vocal, los niños que tengan esto aquí bien marcado, las venas de aquí también, esas son banderitas rojas que hay que levantar. Otra área bien importante es la respiración, ¿verdad? Que debemos empezar también por ahí. ¿Por qué la respiración? Porque a veces dicen, ay, pero él respira bien. Él respira por la boca todo el tiempo y tiene la boca así y ronca. No, banderita roja. Banderita roja. Y esa es otra de las preguntas que siempre he realizado. Y a veces los papás se quedan como que sí. Y como que yo digo como que, ay, es que el papá ronca o yo ronco. No, pero no es normal. O padezco de muchas infecciones de la garganta. Cuando abrimos esa boca y vemos esas amígdalas que están, que ya no pueden más. Sí, grande, que he tenido casos también, aunque no, ¿verdad? No estoy trabajando la alimentación. Yo digo, vienen niños de habla y lenguaje, veo esas amígdalas grandes y le digo, pregunta a mamá, ¿él está comiendo bien? No está tragando bien. Ay, son alertas rojas. Así que la respiración es bien importante porque nosotros hablamos al exhalar. Así que si no tenemos un control respiratorio bueno, una postura adecuada, no podemos hacerlo tampoco, ¿verdad? Porque hablamos en la exhalación, así que la respiración es sumamente importante para el proceso de habla. Así que hablamos sobre el oromotor, hablamos sobre la voz, hablamos sobre respiración y el ritmo. Ritmo, ahí, ¿verdad? Como les había comentado, pues si el niño hace pausas, hace bloqueo, ¿verdad? Pues prolongaciones, que se queda tartamudeando. Inserciones, ¿verdad? Que hay áreas que tenemos que tener en cuenta. Las pausas las podemos ver, claro. Hay que evaluar esa área y yo sé que Melissa es un poquito más hay que ver cuán frecuentes son esas inserciones, cuán frecuentes son esas repeticiones, esas muletillas. Yo me he identificado. Sí. Yo siempre digo verdad y aquí lo van a ir reconociendo. Pero eso es una manera que tenemos para poder quizás darnos tiempo de organizarnos y decir nuestros pensamientos, nuestras ideas, pero un problema no es un problema hasta que se vuelve un problema. ¿Sabes qué me decía eso mucho? No me acuerdo. Bow. Ah, sí, es verdad. Pues el problema con el ritmo es que estas inserciones o esas pausas o repeticiones, por ejemplo, mamá o ma, no interrumpan lo que yo quiero decir. Yo puedo tener inserciones como el verdad, pero poder ser fluida. Todos somos disfluentes, que es que nos trabamos, se nos traba la lengua, y todos eso es tenemos normal, esos episodios. Lo importante es que eso no sea un impedimento para yo comunicarme, porque entonces, si es un impedimento para yo comunicarme, tú ves que los niños van para atrás. Son los que se sientan atrás en el salón, son los menos que levantan la mano para participar. Cuando van a hacer informes orales no pueden hacerlo, así que
ves cómo ese problema va causando otros problemas, porque entonces en el éxito académico pues se va afectando. Y para eso pues, estamos nosotras para ayudarles con diferentes técnicas, porque nunca es algo que se cura por per se, sino es algo que se trabaja y se va manejando con técnicas de la tartamudez. En ese caso. Y quería hacerte una pregunta sobre eso, ¿verdad? Porque sé que a veces cuando vienen bien pequeñitos, que están comenzando en el habla, comienzan a presentar este tipo de tartamudez y se quedan como que, ay, papá y mamá dicen como que es que se me está quedando como pegadito. ¿Qué le podemos decir a esos papás en estas edades tan pequeñas sobre este tipo de desarrollo? Porque sé que, ¿verdad?, que es normal que presenten este tipo de... Eso mismo, es normal, no se asusten. Tenemos desde los 3 hasta los 6 años más o menos, se llama la tartamudez incipiente. Porque ese es el periodo en que se está madurando todos los componentes del lenguaje y en nuestros niños y nuestras niñas se puede ver reflejado que repitan palabras, que se queden pegaditos. Porque no tengo mucho vocabulario, así que estoy buscando esa manera de cómo poder comenzar, ¿verdad?, a decirte algo, a comunicarme y lo pueden Correcto. hacer. Yo siempre digo a los papás, ya nosotros sabemos hablar, pero imagínate tú, empezar a hablar, tienes que aprenderte cómo se llama cada cosa, tienes que aprenderte a organizar las palabras, el orden, para hacer quizás una pregunta, a escucharlo, a decirlo, a esperar tu respuesta, para entonces yo procesar ese sonido que estoy escuchando, para codificarlo, para entonces volver a hablarte. Y nosotros culturalmente que hablamos tan rápido. Exacto, es un proceso mental que a lo mejor lo dejamos, ¿verdad?, desapercibido, pero cuando los niños lo están desarrollando, pues vienen todas estas dificultades, que en este caso, ¿verdad?, la tartamudez incipiente es completamente normal. Pero siempre les digo a los papás, pónganse en los zapatos de su bebé. Está empezando ahora a organizar las palabras, a conocer que esto es la mano, que yo quiero más, a darle significado mentalmente a esa palabra y a ese sonido para que entonces me den lo que yo quiero o pueda satisfacer alguna necesidad. ¿Cuándo tú crees que debe ser esa edad donde, o qué, ¿verdad?, qué cositas podamos ver que debe ser una alerta como que, ok, ya es tiempo de que lo lleve a una evaluación? En el área de ritmo, desde los 5. Sí, a los 4 o 5 años eso sigue persistentemente. Que ya tenemos más vocabulario. Y que no tenga en otros lados, porque he tenido pacientes que tienen dificultades en el área de ritmo, pero también tienen dificultades en el área de articulación o en el área de la comprensión del lenguaje. Sí, que ahí. Que entonces yo siempre digo a los papás, la primera banderita roja, identifícala y sal de duda lo más pronto posible. Pero en esa área de ritmo debe ser como a los 5 años, de 4 a 5 años, porque ya a los 4 años se supone que los niños hablen como nosotras, ¿verdad? Estamos hablando. Haciendo oraciones, tengan más participación en la conversación, realicen preguntas, así que en esa parte... La habla sea más espontánea, pero sí, 4 la fluidez también sea un poquito mejor, así que esperamos que en eso. Así que si tienen algún hijo, peque, sobrino, que estén en ese proceso, pues ahí ya que te entiende bien, ¿verdad? Que no tiene otras dificultades en otras áreas, deben accionar, sí, definitivo. Tenemos también la parte de articulación, que en esta parte de articulación es bien importante también, porque a veces piensan como que, ay, mi niño está haciendo estos cambios de sonido, pero ¿qué está pasando en esa área que no puede decir el sonido? Todos los sonidos tienen una edad de maduración. Yo no le puedo decir a un niño de 2 años pedirle una R, porque es que yo no entiendo por cuál es la preocupación con la R. Yo me preocuparía más por los otros sonidos y la R pues la dejaría para el final. Sí, es la última. Exacto. Ellos vienen en terapia con 2 años, 1 año y es que él no dice la R, pero es que no me dice ni la P, ni la B, ni la K y esto es más importante que la R. Exacto. No es que la R no sea importante, ¿verdad? Pero hay otros sonidos más importantes que debemos entonces empezar. Así que yo siempre, ¿verdad? Hacemos ese screening, ese discernimiento de qué sonidos el niño tiene para su edad. Empezamos, ¿verdad?, con los más, porque dice papá, mamá, los primeros sonidos son P, B y M. Así que no hay como que
no es que va a decir papá, mamá, es simplemente la estimulación que le estás dando al niño. Si le estás diciendo muchas veces papá, pues el niño lo va a decir más. Claro. Si le dices mamá muchas más veces que papá, pues lo va a decir. Así que es por la parte de imitación que lo está diciendo. Es más fácil porque voy a cerrar mis labios y no tengo que mover la lengua para ningún lado. O sea, cierro mis labios y el sonido sale. Así que no se pongan a pelear con mamá o papá. Ay, lo dijo primero. Yo lo decía mucho en mi familia. ¿Qué va a decir primero? Mamá, papá, papá. Porque eso no es que está diciéndomelo a mí o al papá, sino esos son los primeros sonidos que él va a desarrollar. Yo se lo digo a la familia y ellos se quedan como, pues viste que no dijo primero papá. O viste que no dijo primero mamá. Y empezamos el balbuceo desde los 3 meses. 3 meses, importante. Balbuceo reduplicado, ¿verdad? Que es el que hacemos, mamá, que aquí es cuando la mamá dice, ¡dijo mamá! Sí, a los 3 meses. Lo siento mucho, no te quiero romper el corazón, pero no lo ha dicho con propósito. Está diciéndolo, claro que lo está diciendo y lo vamos a lograr que lo diga, pero con el propósito que queremos, ¿verdad? Con la acentuación adecuada. No lo está diciendo, está haciendo un balbuceo reduplicado que empieza desde los 9 meses. Así que ya tenemos unas alertas que si tu niño a los 3 meses, 5 meses, 9 meses, tú no ves que él está balbuceando, eso es una alerta roja. Un bebé tranquilo, callado, hay que levantar banderas rojas. Otra cosita que me gustaría agregar en el cernimiento oromotor, que es bien importante, y que es algo que en la preparación no nos brindan quizá, en la preparación de la universidad, no nos brindan quizá el curso, y es en los frenillos. Ajá. Un niño que tenga frenillo puede estar 12 años en terapia, pero si tengo frenillo debajo de la lengua, restrictivo, porque todo el mundo tiene frenillo, que sea corto. Cuando hablamos de frenillos restrictivos, son frenillos cortos que impiden o limitan los movimientos de la lengua. Jamás va a decir la R, la va a compensar. Es que él dice la R gringa. Él no ha podido decir la R, pero nunca le han evaluado la funcionalidad del frenillo. Y así con la R, otros sonidos también. Claro. Que se han afectado la L, obviamente no la va a poder decir. Y los frenillos no solamente afectan el habla, también afectan los movimientos adecuados, que yo necesito mover el cantito de guineo de un lado para el otro, para preparar el bolo, para entonces tragar. Así que también me afecta la alimentación. Y me afectan otras cosas que podemos mencionar aquí, por ejemplo, el sueño. Un niño con frenillo casi siempre duerme con la boca abierta y esa no es la postura adecuada para descansar. Es que se enferma más. Exacto. Que una sola dificultad va desarrollando otras en diferentes áreas: alimentación, comunicación, el sueño. Y yo creo que esas 3 áreas son las más importantes para el ser humano. Que eso también las personas quizás no conocen, que nosotras como patólogas del habla somos primordial en el desarrollo para las destrezas de las habilidades humanas. ¿Qué más se nos queda en habla? Creo que ahí tenemos todo, hablamos de la voz, articulación, ¿verdad? Recapitulando, es la parte de los sonidos como tales, es esas áreas donde yo coloco mis articuladores, ¿verdad? Como dije, la boca, la lengua, para producir un sonido. Así que eso es lo que tenemos en articulación, que trabajamos a eso. Y eso viene tanto, trabajamos en la niñez como en los adultos, que lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Pues una persona adulta lo podemos ver si padece un accidente cerebrovascular, que es ocasionalmente, ¿verdad? Donde lo vemos disartria, que es donde hay un poquito más de debilidad. No voy a poder realizar un sonido que ya yo sabía. Tengo una debilidad en mi boca, no lo voy a poder producir, así que no se me va a entender lo que estoy diciendo. O que tengan un accidente, un trauma, ¿verdad? Todas esas cosas todo lo que afecta al cerebro me va a afectar, me puede afectar, ¿verdad? Diferentes áreas o diferentes funciones, ya sea la comunicación, ya sea la comprensión, la ingesta de alimentos, ¿verdad? El proceso de comer. Entonces, ya hablamos de habla, ahora vamos a hablar del lenguaje y la alimentación. El lenguaje, por ejemplo, es que el niño o la niña tenga diferente vocabulario, que sepa utilizar ese vocabulario, nombrarlo, que sepa identificarlo. Y ahí tenemos, ¿verdad? Las 2 vertientes de la parte comprensiva, que es la parte que yo comprendo, que es lo que el niño comprende, y la parte expresiva, que es la parte de expresar lo que yo estoy diciendo. Correcto. Entonces, dentro del lenguaje, como bien dijo Ginny, también tengo que evaluar cuánto está comprendiendo este niño o esta niña. Porque yo puedo tener todo el vocabulario del mundo, pero si yo no lo sé usar, si yo no comprendo las preguntas, no me sirven para nada. Yo siempre le digo al papá, le pongo esto así, le digo, dame el cereza en G. Dame el cereza en G.
¿Y qué tú vas a hacer? Nada, porque no entiendes. Exacto. No estás entendiendo el vocabulario. Exacto. Esa palabra estoy que tú poniendo, estás usando un ejemplo no tiene significado o no está en la imagen, ¿verdad?, del cerebro del niño para poder identificarlo. Uh-huh. Para mí es más retante trabajar el lenguaje receptivo que el lenguaje expresivo. Sí, claro que sí. Porque ahí tenemos que trabajar tantos aspectos como la comprensión de instrucciones simples, de preguntas de sí y no, tan básicas como sí y no, como que instrucciones de 1, 2, 3 pasos. Dentro del lenguaje están también las destrezas sociales. Porque si yo no sé usar, por ejemplo, las reglas de cortesía, mira, dame la escoba, por favor. Yo decirte, dame la escoba. Ajá. ¿Ves? La tonalidad en que yo lo utilizo. Y la entonación que estás utilizando durante esa... son muchas áreas. Sí, son muchas áreas en las que trabajamos como, ¿verdad?, patólogas del habla. Entonces también está el área de la alimentación, que aunque no lo dice en nuestro título, porque si no sería muy grande, ¿verdad? Nosotros somos patólogas del habla, lenguaje y alimentación. No muchas patólogas del habla trabajan esa área, pues porque, como ven, esto es gigantesco y complicado y hay muchísimos casos en los que podemos intervenir. No creo que sea complicado, ¿verdad? Porque yo todavía hago las evaluaciones, pero no lo estoy trabajando por ética. Okay. Porque yo entiendo, ¿verdad?, que tú debes seguir cogiendo de diferentes cursos, educaciones continuas, diferentes técnicas para ver el proceso, ¿verdad?, de lo que es la área de alimentación. Y entiendo pues que hay otras áreas que me están dando más interés y por eso pues me he quedado ahí. Entonces como que siento que no he seguido cogiendo esas educaciones continuas y digo, mejor voy a referir los casitos y entonces, ¿verdad?, pues que los trabaje una persona que sí está al tanto en este 2025 de técnicas o de procesos que hay. Porque y que le guste también. Exacto, los ejercicios que hacíamos antes no son los mismos ejercicios de ahora. Los instrumentos, ahí siguen saliendo instrumentos nuevos que tú coges un instrumento y dices, ¿para qué es esto? ¿Para qué lo voy a poner en la boca? Exacto. O sea que son muchas más áreas. La alimentación, ¿verdad?, cambia debido a culturalmente, o sea, me refiero, ¿verdad?, pues que debemos respetar lo que el papá le quiere dar. Claro. Y eso, ¿verdad?, siendo tu mamá, lo puedes entender. Sí. O sea, porque yo voy a trabajar en base a lo que el papá me traiga. A la necesidad de la familia. Porque si la mamá no sabe hacer una pasta, pues yo no puedo trabajar la pasta porque es que no se la van a dar ¿verdad?, en el área en el hogar. O sea, yo necesito que tú me traigas la lista de supermercado, que es lo que tú más o menos, ¿verdad?, le quieres brindar a tu hijo dentro de las proteínas, carbohidratos, ¿verdad?, y eso y todo lo que se trabaja en esa área que necesita el niño. Pero son muchas cosas. Sí, son muchas cosas. Y es lo que es lo que les explicamos. La profesión es tan amplia que cuando uno viene al field, tú vas a ir identificando, mira, esto me gusta, esto no me gusta, yo me voy a quedar en el área de habla y lenguaje. Y al contrario, ¿verdad?, por lo menos en mi área, a mí me encanta la alimentación. Me gusta la intervención temprana y me gusta el área de la alimentación. Pero he tenido que coger cursos de educación continua, ¿verdad? Cogí con Kenia, cogí con Tactools, he cogido diferentes porque pues tenemos que mantenernos al día para seguir brindando este servicio. Entonces, el área de alimentación, vamos a empezar desde lo más primitivo, que son los reflejos, que también podemos estar en NICU, podemos estar en los hospitales, eso es algo que tenemos que mencionar también, los settings que podemos estar. Podemos empezar desde los hospitales trabajando con los niños prematuros, verificando ese reflejo de succión, no solamente el reflejo de succión, el reflejo Babinski, palmar, plantar, hay muchos reflejos que nosotros también podemos trabajarlo y verificarlo, porque esas son las cosas primeras o primitivas que hace un bebé y que me dice si neurológicamente estoy reaccionando bien. Y lo primero, pues, es el reflejo de succión, porque eso es un reflejo de supervivencia. Con la succión es que el niño pues busca ya sea el seno o la botella para poderse alimentar. Así que desde ahí empezamos. Cuando yo evalúo la alimentación, puedo evaluarlo desde que, ¿verdad?, nacen básicamente y con los frenillos, porque los frenillos me encanta que me los traigan que tengan meses, porque si tienen meses es mucho mejor y es más fácil. Lo trabajamos, lo cortamos, ¿verdad? Se refiere al dentista pediátrico especializado en esa área. Y explicamos, ¿verdad? Porque nosotros no cortamos nada. Sí, nosotros no cortamos frenillos, nosotros referimos al dentista pediátrico y no todos lo hacen.
No, hay que saber quiénes lo trabajan, que eso es otra área también, ¿verdad? Porque no todos los dentistas pediátricos realizan el proceso. Así que desde ahí yo puedo ir trabajando con este pacientito desde que nace el área de alimentación, que no lo crean. Luego, cuando empiezan la alimentación complementaria a los 6 meses, ¿verdad? Trabajo tipo consultas también para enseñarle a los papás diferentes metodologías, que está ahora bien pegado lo de Baby Led Weaning. No es que está bien pegado, sino como que está más concientizado. Pero también le doy la opción a los papás que es su opción, ¿verdad? O su ¿cómo te diría? Ellos escogen cómo presentar el alimento, cómo se sienten seguros. Como patóloga del habla, ¿verdad? Lo que hago es que le presento las opciones, les hablo también la importancia de tomar el CPR, la importancia que tiene la postura, dónde ofrecer el alimento, dónde no ofrecer el alimento. Y eso es bien importante porque a veces los veo en el sofá, todos así viendo. En el car seat, no se ofrecen alimentos en los car seat, no se ofrecen alimentos en los bouncers, no se ofrecen alimentos acostados, ni siquiera la leche, ¿verdad? Todo, yo me encargo esa primera visita inicial o esa consulta de prepararlos para que ellos tomen todas las medidas de seguridad primero, y entonces ellos, ¿verdad? Me pueden consultar qué alimentos le quieren presentar. Mira, le voy a presentar un majadito de batata mamella, bello, está bien, eso está muy bien. Y que a veces hasta la misma postura es lo que está mal. Y no hay otra dificultad, es la postura. Exactamente. O el lugar donde estás ofreciendo el alimento. El alimento. Así que es como más bien una consulta para preparar el ambiente. Tienes que tener una silla de alimentación. Si no tenemos sillita, prepararla, ¿verdad? O conseguir una donde el niño esté estable, que los pies no estén guindando, que la cabeza no esté tampoco así hacia abajo, que tenga una buena postura. Y ese control, los utensilios, sí, el control postural, los utensilios que se les recomienda, que no sean de plástico, que no sean de metal, sino que sean más de silicona para, ¿verdad?, no lastimar al bebé. La presentación de alimentos, le digo, mira, se lo puedes presentar de esta manera en puré, o se lo puedes presentar en este corte, que es el Baby Led Weaning. Primero les recomiendo, ¿verdad?, que tengan en cuenta los requisitos para empezar la alimentación, que eso uno lo ve en la evaluación también. Pues mira, se sienta, tiene control postural, como bien mencionaste, tiene buen agarre o está empezando, ¿verdad?, en el agarre de pinza. Sí, esa disociación de llevarlo a la boca, porque no es que tú no vas a ir al alimento, el alimento va a ir, tú te lo vas a llevar al alimento a la boca. Exactamente. Y entonces, ¿cómo manejo ese alimento? ¿Qué masajes yo puedo trabajarlos para ayudarlo a que haga los procesos de la masticación, por ejemplo? ¿Qué herramientas, por ejemplo, los mordedores, porque casi siempre los bebés le tienen mordedores, etcétera? Eso es el área de alimentación sin ningún tipo de diagnóstico. O problemas de masticación, también los trabajamos. Viene el área también de alimentación con diagnósticos, que vienen las aversiones, que son los picky eaters, que son los que rechazan los alimentos. Esas son otras estrategias que utilizamos, pero que también los trabajamos. Que esa área es bien importante porque usualmente, ¿verdad?, pues lo veo mucho, no todo es disfagia. Exacto. Esa era la otra parte que nos quedaba de rápido vienen, ¿verdad? Que eso lo vas a hablar ya mismo, pero rápido vienen con, es que quiero una evaluación en disfagia. O sea, eso no es el término correcto, porque disfagia es un diagnóstico, pero no todo problema de alimentación, que es la palabra correcta, es disfagia. Exacto. Y eso quiero que lo entiendan bien, porque cada vez que vienen con eso es como que, porque buscan en Google qué es disfagia y entonces te vas a empezar a asustar. Ay, mi niño tiene disfagia. No, o sea, vamos con calma, vamos a evaluar, vamos a ver qué vemos, qué problema de alimentación está teniendo. Como dijiste bien, los picky eaters es una área que yo siempre cuando la trabajaba junto a un psicólogo. Porque es que no hay manera de tú trabajarlo solo, porque te vas a desesperar, y eso es una de las primeras áreas, a no desesperarse, coger las cosas con calma, ¿verdad?, buscando la información correcta, porque si nos desesperamos, afectamos al niño. Es difícil para nosotros como profesionales, para las familias, porque entran no entienden en la frustración, entonces nosotras también, así que hay que trabajar en conjunto, definitivo. Pues el área de disfagia en arroz de habichuela es dificultad para tragar.
Así que el área de disfagia yo la trabajo solamente el área oral, disfagia oral, que es básicamente manejar el alimento, ya sea los niños que tienen dificultades masticando, que tienen bajo tono, que tienen, por ejemplo, tuvieron frenillo y no saben todavía hacer movimiento de la lengua para mover el pedazo de guineo de un lado para el otro y entonces hacer el bolo y tragar. Yo la trabajo hasta ahí, porque la otros tipos de disfagia, que sería la nasofaringea y la esofágica, pues se trabajan más bien en otros settings, por ejemplo en hospitales, porque pues tienen que utilizar otras herramientas para ver que, ¿verdad?, el esófago esté todo bien, dentro del estómago también. Así. Con la disfagia, para las personas que no saben, también trabajamos con los adultos, trabajando, ¿verdad?, los que tienen los CVA, los que tienen algún accidente que entonces afecte el cerebro, ¿verdad?, esas funciones que nos ayudan a tragar y manejar la comida, que no solamente nos enfocamos en los niños, ¿verdad?, y en los bebés, sino también trabajamos en esa población adulta. ¿Qué otra cosita? Trabajamos también, ¿verdad?, pues el área de trastornos de sonidos del habla, que es diferente a lo que es apraxia. Apraxia es más la parte motora, así que bien importante, ¿verdad? Un niño que no hable no se diagnostica con afasia, eso es sumamente importante, y a veces vemos que esos dos diagnósticos pueden ser similares, pero tienen muchas áreas que son diferentes. Así que creo que podemos hacer otro episodio sobre los diagnósticos y hablar un poquito más de lo que es habla y lenguaje, porque es bien diverso, es una área que es bien diversa y que lo podemos seguir sacando. Bueno, se nos van a quedar algunas cosas, algunas o muchas, pero eso se va para otro episodio. Claro. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio hablando un poquito más sobre el desarrollo de la niñez. Yes, bye.